Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a resolver un ejercicio que me envió uno de los miembros del canal. Recuerden que ustedes pueden enviarme sus ejercicios a través de mis redes sociales o de mi grupo de Telegram. El ejercicio consiste en resolver la siguiente ecuación diferencial con esta condición inicial. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿de qué tipo es esta ecuación? Hay que identificar a qué tipo corresponde. En este caso vamos a ver que la ecuación corresponde a una ecuación de Bernoulli. Nos damos cuenta de eso porque aquí aparece la variable y elevada a un exponente, ¿sí? Por acá tenemos la derivada de y respecto de x, aquí tenemos el y con exponente 1. Entonces es casi una ecuación diferencial lineal, pero acá tiene la y un exponente, lo cual hace que no sea lineal, pero corresponda a una ecuación de Bernoulli, que es cuando tenemos aquí una potencia de y. Entonces identificamos que en este caso n, que es el exponente de y, vale 2. Y recordamos que las ecuaciones de Bernoulli se resuelven mediante un cambio de variable. El cambio de variable que hay que aplicar es u, que es la nueva variable, igual a y elevado a 1 menos n, donde n dijimos que vale 2. Entonces, sustituyendo n igual a 2, tenemos que u es igual a y elevado a 1 menos 2, que es menos 1. Este es el cambio de variable que hay que realizar. Y para sustituir esto en la ecuación diferencial, hay que despejar de aquí la variable y. Bueno, eso podemos hacerlo aplicando aquí un poco de álgebra elemental. Y a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre y. El y que está dividiendo pasa multiplicando, la u pasa dividiendo, y entonces veremos que y es igual a 1 sobre u, que es lo mismo que decir que y es igual a u a la menos 1. ¿Sí? Entonces luego de aquí derivamos para sustituir también aquí en la derivada. Entonces derivando recordamos que se baja el exponente, que es el menos 1. El 1 no lo estoy escribiendo, nada más estoy poniendo el menos. Luego ponemos u elevado al exponente menos 1. Entonces menos 1 nos da menos 2. Y luego por la regla de la cadena, como u depende de x, bueno, pues derivamos aquí la u. ¿Sí? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a sustituir en la ecuación diferencial original. Y obtenemos entonces lo siguiente. Tenemos esta x que pasa exactamente igual. En lugar de la derivada colocamos su expresión, que es menos u a la menos 2 por u'. Luego en lugar de y ponemos u a la menos 1, que fue el cambio que hicimos. Y luego acá tenemos 2x al cubo, que pasa igual. Y en lugar de esta y ponemos u a la menos 1, que debe quedar elevado al exponente 2. Bueno, pues hacemos estas operaciones. Vamos a multiplicar aquí los signos. Más por menos da menos. La x pasa igual. Todo esto pasa igual. Y por acá hay que elevar al cuadrado. Entonces u a la menos 1 al cuadrado, recordemos que los exponentes se multiplican. Menos 1 por 2 nos da menos 2. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación diferencial ya transformada, pero esta ecuación parece más complicada que la original. Sin embargo, la vamos a poder simplificar un montón si nosotros dividimos o multiplicamos por una expresión conveniente. Aquí mi consejo es que siempre multipliquen toda la ecuación por la expresión que acompaña a la derivada. En este caso la derivada es u'. Entonces todo esto que acompaña aquí lo vamos a multiplicar acá, pero con los exponentes de signo contrario. Es decir, aquí la x tiene exponente 1, entonces acá lo ponemos con exponente menos 1. Aquí la u tiene exponente menos 2, entonces acá lo ponemos como exponente 2 positivo. ¿Sí? Y además, si aquí hay un menos, bueno, pues acá también hay que poner otro menos porque queremos que el término quede positivo. ¿Sí? Esto lo hacemos así porque de esta manera, cuando hagamos la multiplicación, los exponentes se van a hacer 0 y recuerden que elevar al exponente 0 nos da como resultado 1. ¿Sí? De esa manera entonces es como eliminar toda esta parte de aquí y se nos va a simplificar bastante la expresión. Entonces hacemos la multiplicación. Menos por menos da más, x a la menos 1 por x, bueno, pues los exponentes se suman, menos 1 más 1 da 0 y x a la 0 es 1, el 1 no se pone ya. Luego u cuadrada por u a la menos 2, de nuevo los exponentes se suman, 2 menos 2 da 0, u a la 0 es 1 y el 1 no se pone. Entonces vean cómo se simplificó bastante el primer término. Luego para el siguiente término, bueno, pues hay que hacer las leyes de exponentes también. Menos por más da menos, el x a la menos 1 pasa exactamente igual porque aquí no hay ninguna x por la cual multiplicar. Luego tenemos u cuadrada por u a la menos 1, los exponentes se suman, 2 menos 1 da 1, entonces queda u elevado al exponente 1, que no hace falta escribirlo. Y luego del otro lado del signo igual también hay que multiplicar. Entonces menos por más da menos, 2 por 1 es 2, luego x a la menos 1 por x al cubo, bueno pues 3 menos 1 da 2, entonces queda x cuadrado, y u a la 2 por u a la menos 2 va a quedar u a la 0 que es 1 y que ya no se escribe. Entonces vean cómo la ecuación se ha simplificado bastante, ¿sí? Y ahora aquí volvemos a preguntarnos qué tipo de ecuación es. En realidad, si todo lo hicimos bien, siempre la ecuación que vamos a obtener es una ecuación lineal de primer orden. ¿Sí? Vean que en este caso tenemos la derivada de la variable, que en este caso la variable dependiente es u. Luego tenemos una función p de x por la variable dependiente. Aquí está la función p de x por la variable dependiente que es u. Y del otro lado tenemos simplemente una función de x. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación de
primer orden. Estas ecuaciones recuerden que se resuelven mediante un factor integrante. Identificamos que en este caso p de x es esta función que acompaña a u con todo y su signo, menos x a la menos 1. Q de x es la función que está del otro lado del signo igual, que es menos 2x cuadrada con todo y su signo. Recuerden que para hacer esta identificación también es importante que la derivada de u tenga coeficiente 1. Si no tuviera coeficiente 1, entonces hay que dividir entre el término correspondiente hasta simplificar. Por eso fue que desde acá, desde arriba, multiplicamos por este término para que al final el coeficiente quedara exactamente 1. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya que identificamos p y q, bueno, pues obtenemos el factor integrante, que es mu igual a e elevado a la integral de p de x, donde p de x ya dijimos que es menos x a la menos 1. Y una vez que tengamos el factor integrante, bueno, pues la solución general de la ecuación diferencial va a tener esta expresión de acá. Entonces vamos a calcular el factor integrante. Es e elevado a la integral de p de x, que es menos x a la menos 1 de x. Bueno, pues esto x a la menos 1 se puede poner como 1 sobre x y este signo menos lo sacamos de la integral. La integral de 1 sobre x es el logaritmo de x y ahora este signo menos hay que subirlo como exponente aquí, como, bueno, pues este menos es como si fuera menos 1, sube como exponente de la x a la menos 1, es una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Y ahora recuerden que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, así que aquí se eliminan y queda directamente x a la menos 1, este es el factor integrante. Entonces esto es el valor de mu, lo sustituimos aquí en esta expresión y eso nos da la solución general de la ecuación, es decir, y por mu, pero aquí es muy importante que en lugar de y se pone la variable dependiente, que en este caso no es y, sino que es u. En esta ecuación lineal, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner u por mu, aquí está u por mu, que es x a la menos 1, igual a la integral de q de x, que es menos 2x cuadrada, multiplicado por mu, que es x a la menos 1 de x, y luego más la constante que sale de hacer la integral. Esta constante igual la podríamos sumar hasta el final cuando hagamos la integral, pero a mí me gusta ponerla aquí porque luego podríamos confundirnos si queremos esta x a la menos 1 de una vez pasar al otro lado. Bueno, pues es importante no olvidarnos de esta constante. Bueno, pues entonces ahora vamos haciendo las operaciones. Este menos 2 que es constante lo sacamos de la integral y adentro nos va a quedar x al cuadrado por x a la menos 1, que eso nos da x. Otra vez los exponentes simplemente se suman o se restan en este caso. 2 menos 1 es 1, entonces queda x a la 1. Y la integral de x, recuerden que es x cuadrada sobre 2. Este 2 que multiplica con el que divide se eliminan y entonces queda menos x cuadrada más la constante. Y ahora este x a la menos 1 que está aquí, bueno, pues lo vamos a pasar al otro lado. Esto de aquí, x a la menos 1, es como tener x dividiendo, que va a pasar ahora multiplicando. Y cuando multiplique nos va a quedar menos x al cubo más c por x. Esta es la solución general para la ecuación lineal con variable u. Pero esa no era la ecuación original, ¿sí? Entonces hay que recordar cómo era la ecuación original. Hay que regresar a la variable original. Originalmente la variable era y, no era u. Bueno, pues hay que regresar entonces a esa variable. Y para eso vamos a hacer de nuevo el cambio de variable que hicimos al empezar a resolver la ecuación de Bernoulli, que es y igual a u a la menos 1. Pero si u tiene esta expresión, bueno, pues esto lo sustituimos aquí en esta u y nos queda que y es igual a todo esto de aquí, que hay que ponerlo entre paréntesis, elevado a la menos 1, ¿sí? Aquí simplemente en lugar de esta u sustituí su expresión correspondiente. Entonces ahora sí, ya tenemos aquí la solución general de la ecuación de Bernoulli original. Pero bueno, pues esto lo podemos expresar también así, de acuerdo con las leyes de los exponentes. Cuando tenemos un exponente negativo se convierte en fracción. Esto se pasa al denominador con exponente positivo. Y además estoy poniendo primero el c por x, que es el término positivo, y luego el término negativo, ¿sí? Esta es la solución general de la ecuación diferencial, pero nos dan una condición inicial. Y evaluado en 1 debe ser igual a 1. Esta condición inicial nos va a permitir calcular el valor de esta constante que aparece acá, ¿sí? Sustituimos la condición inicial. Esta condición, recuerden que lo que está dentro del paréntesis es el valor de x, o sea, x vale 1. Y lo que está del otro lado es el valor de y, o sea que y vale 1. Entonces simplemente sustituimos estos valores aquí. En lugar de y ponemos 1, en lugar de x ponemos 1 y resolvemos la ecuación para c, ¿sí? Entonces c por 1 pues es c, 1 al cubo es 1. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. 1 por c menos 1 da c menos 1. El menos 1 pasa sumando y 1 más 1 da 2. Entonces c vale 2. Es el valor de la constante. Entonces lo sustituimos aquí en esta expresión y ahí tenemos ya finalmente la solución para la ecuación diferencial.